Bienvenidos hermanos, hermanas, gente de YouTube a un nuevo video del canal. Vamos a continuar con estos videos que estábamos hablando acerca de los dos grandes mandamientos más importantes que en la Biblia están escritos, en los cuales nuestro Señor Jesucristo manifestó que tendríamos que poner énfasis en los mismos. Vamos a hacer 3 videos al respecto, este es el segundo, y el tercero va a ser relacionado a cuando la gente empieza a modificar estos dos mandamientos, bueno, y qué consecuencias trae para con nosotros en relación a Dios y a nuestro futuro en la eternidad. Bienvenidos hermanos, comencemos con este video. Quisiera mandar saludos a los nuevos suscriptores, a los hermanos y hermanas que están viendo 100 videos y un saludo especial a una trabajadora de acá de la ciudad donde yo vivo, Pando. La otra vez cuando fui al supermercado me dijo que le gustaban los videos y que estaban suscritas. Bueno, a una trabajadora, una cajera del supermercado Devoto de acá de la ciudad de Pando, y que después me enteré que vive muy cerca de mi casa. Bueno, le mando un saludo y muchas gracias por ese comentario. Hoy, hermanos y hermanas, vamos a tratar de analizar el segundo gran mandamiento, que dice así: en estos conocerán que son mis discípulos. ¿Se acuerdan cuál era el primero que vimos en el video anterior? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Es decir, dedicarnos en absoluto en Él, en respetarlo, respetar las reglas. Amar a Dios significa que Él nos conoce a nosotros porque seguimos sus mandamientos. Y eso está clarísimo, porque Jesús vino acá a la tierra y manifestó varias características en relación a ese punto, diciendo: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y mis mandamientos son de mi Padre. No son míos, son de mi Padre que me los dio para que manifestara. Por lo tanto, siguiendo los mandamientos, nosotros tenemos estrecha relación con Dios y con nuestro Mesías Jesucristo. En Mateo capítulo 7, versículo 12, dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Mateo capítulo 7, 12. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Haz a los demás lo que quieras que hagan contigo. Por lo tanto, no maltrates, no desestimes a los demás, no insultes, no agredas, respetá a todas las personas que te rodean. Y en el video de hoy vamos a ver varios factores al respecto en relación a esto. Y fundamentalmente a los hermanos cristianos que van a una iglesia es esencial que sigan estos mandamientos. No solo con los de la iglesia, sino con los del mundo. Por lo tanto, vamos a tratar de ver esos mandamientos y vamos a analizarlos paso a paso para poder entre todos ir creciendo para que podamos ser mejores cristianos cada día. En el canal del rabino Abud Sonana, en uno de los videos que hablaban acerca del amor y de los mandamientos, miren qué interesante lo que ellos manifiestan. ¿Saben qué es muy importante en la Torah? Si de verdad amas a tu prójimo, no lo hagas sufrir. Cuida mucho sus sentimientos. La persona tiene sentimientos. Si tú no cuidas de sus sentimientos, le puedes provocar un daño muy fuerte. Vamos a ver lo que dice Baba Metzia, la Gemara en Baba Metzia 59a. Dice así: Kol she'arim nin'alim chutz misharei ona. Todos los portones de los rezos están cerrados. De alguna manera cuesta más trabajo que lleguen nuestros rezos, menos los portones de las personas que son maltratadas. ¿Qué quiere decir? Si tú maltratas a una persona y esa persona, de tanto sufrimiento que le causaste, le reza a Dios, ese rezo llega directito a Dios. No está cerrado ese portón, llega directito a Dios y Barminan puede haber consecuencias. En Éxodo capítulo 3 te dice: dijo luego Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustia. Es claro, no causemos sufrimiento a las personas que nos rodean, sea un hermano, sea a un vecino, sea la madre, sea nuestro hijo, sea nuestra esposa, sea el cónyuge. Tratemos de respetar y amar, porque saben, el clamor de los afligidos, en esencia, es el que primero llega a los oídos de nuestro Señor. Está escrito en la Biblia: yo daré el pago, yo daré el castigo. Así que, hermanos, hermanas, gente de YouTube, hagamos primero con los demás lo mismo que quieren que nos hagan a nosotros. Fundamentalmente, no le causemos aflicciones a nuestras personas que nos rodean. Los 10 mandamientos están divididos en dos grandes factores.
Los primeros, amarás a Dios con todo tu corazón, no hagas imagen, no te inclinarás, etcétera, etcétera, están relacionados con el primer mandamiento, que es amar a Dios. Y después dice, no matarás, no robarás, no adulterarás. Y están relacionados con el segundo gran mandamiento, que es amar al prójimo. Amando al prójimo y no causándole aflicción, estamos cumpliendo prácticamente toda la ley en relación a los hermanos, a las personas que nos rodean. Por eso es tan importante este segundo mandamiento en el cual Jesucristo puso hincapié para que nos llevemos bien acá en esta tierra. Porque haciendo esto, nuestra tierra seguro va a ser un lugar mejor para todos los que nos rodean. Nosotros sabemos que la salvación en esencia viene gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios vino a la tierra haciéndose carne humana, vivió lo mismo que nosotros y fue castigado por nuestros pecados muriendo en la cruz. Todo por un plan maravilloso que Dios tenía preparado para darnos la salvación a nosotros, porque por gracia y por ese sacrificio que hizo Jesús, somos salvos. Acá, los mandamientos, en esencia, es una regla que nosotros tenemos que seguir adelante como cristianos. Vimos ya el primer mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, fuerza, y ahora este de amar al prójimo como a nosotros mismos. En esencia, los mandamientos y el cumplimiento de los mismos son las obras, las actitudes por las cuales nosotros demostramos, somos como confirmados que realmente somos hijos de Dios. En estos conocerán que son mis discípulos. Existe una estrecha relación de nuestras actitudes, las obras, con la fe, para poder rectificar que somos hijos de Dios. Los mandamientos están escritos en donde? En la Biblia. Son las palabras de Dios. Y quiero que entendamos algo en particular. Acá, por ejemplo, sabemos que para los judíos, Moisés escribió ciertos libros del Tanaj. Moisés, por ejemplo, uno de los más grandes profetas para los judíos. Fue a quien Dios eligió para darle los 10 mandamientos y a su vez escribir el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Tanaj. El Tanaj o el Tanaj es la Biblia hebrea, donde está compuesta por la Torá, que son las leyes, está dentro del Pentateuco, el Nevilim, que son los profetas, los Nefilines, que son los profetas, los profetas mayores y los profetas menores, que algunos consideran que son 3 los mayores y 12 los menores, o 4 los mayores u 11 los menores, teniendo en cuenta que si Daniel es uno de los profetas mayores o menores. Y después tenemos los Ketubim, que son los escritos, como por ejemplo los proverbios, salmos. Esto lo vamos a analizar más adelante en un próximo video que tengo pensado después de terminar esta serie de los mandamientos de Dios, donde voy a hablar de los orígenes y los puntos más importantes de la Biblia, con características, mapas, imágenes y datos específicos para que podamos todos crecer en relación a la Biblia. Voy a empezar desde Génesis hasta el Apocalipsis. Así que nos queda mucho trabajo por seguir y aprender entre todos, hermanos y hermanas, gente de YouTube. El Tanaj, que vendría a ser la abreviación de Torá, los Nevilim y los Ketubim, Tanaj o Tanaj. Entonces el Tanaj, lo que vendría a ser para nosotros el Antiguo Testamento, es mucho más importante las letras, las leyes, que por ejemplo que el gran profeta Moisés. Si vos le preguntás a un judío qué es más importante, el Tanaj o Moisés, te va a decir que es el Tanaj. Lo mismo pasa con los musulmanes. Los musulmanes, por ejemplo, tienen el Corán, donde tienen sus leyes específicas modificadas del Antiguo Testamento y de los mensajes de Jesucristo según lo que Mahoma o Muhammad escribió en el Corán. Si les preguntás a un musulmán quién es más importante, si el Corán o Mahoma, te voy a decir que es más importante la ley, que es el Corán, por eso siguen más el Corán. Nosotros los cristianos tenemos los mismos libros de Tanaj, del Antiguo Testamento. Puede haber alguna variación en algunas cosas que las voy a explicar cuando hable en su momento, y le sumamos lo que es el Nuevo Testamento, donde hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos y las cartas de los apóstoles. Pero en esencia, y a diferencia de los judíos y a diferencia de los musulmanes, nosotros tenemos a la persona Jesús, Yeshua o Yeshua, que vendría a ser el Salvador. Transformada la palabra Yeshua del hebreo al español, la definición de Yeshua es el Salvador. Jesús, porque recuerden que los hebreos no tienen la J, Jesús o Yeshua es la traducción del hebreo del nombre de Jesús, el Mesías o el Cristo, el
Mashiach. Para nosotros, ¿qué es más importante? ¿La Biblia o el Mesías? Y es al revés que con los judíos, es al revés que los musulmanes. Para nosotros es mucho más importante el Mesías que la Biblia, que la palabra. Sin embargo, Jesús es la palabra. Jesús es el verbo y el verbo se manifestó. Jesús es la propia palabra. Entonces, el mensaje que está escrito en el Nuevo Testamento está escrito por Dios, por el Mesías. Si bien es importante el mensaje, el que lo manifestó es mucho más importante. Que los mandamientos están dados para seguir, pero los mandamientos no nos salvan. Lo que nos salva es Jesús y nosotros reconociendo que somos pecadores y que no podemos cumplir con los mandamientos. Pero son importantes los mandamientos porque tenemos que cumplirlos, porque nuestro amado Señor y Salvador nos pide que lo realicemos y llevar premios allá en el cielo, como él dice, hagan tesoros allá en el cielo y no en la tierra. Porque, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 15 al 21 en adelante, manifiesta: si me amáis, guardáis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Qué es eso de que dice que va a ser morada en nosotros el Padre y el Hijo? ¿Cómo? Dios va a ser morada en nosotros. Al final del versículo lo manifiesta él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Una vez que nosotros nos arrepentimos de los pecados y agradecemos que Jesús murió en la cruz por nosotros, nos envía el Espíritu Santo para que constantemente estemos en estrecha unión con el Padre allá en el cielo y con el Hijo allá en el cielo. Es ese vínculo que nos tiene, el cual nosotros tenemos que nutrir leyendo la Biblia, orando, yendo a la iglesia, haciendo la cena, bautizándonos, hablando de Dios entre hermanos, entre conocidos, para que podamos ir creciendo. En 1 de Juan capítulo 3, el segundo gran mandamiento, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El segundo gran mandamiento ya tiene incumplimiento desde los orígenes de la creación de la tierra. Ya vimos en el video anterior que el primer gran mandamiento era el de respetar a Dios, el de amarlo. Y cuando no se le hizo caso, cuando no hacemos caso a sus órdenes, a sus mandatos, por ejemplo, cuando le dice a Adán y a Eva, no coman del fruto del árbol de la vida, y ellos comieron, Dios le dijo, comiste del fruto que te dije que no comieras. Entonces, cuando nosotros seguimos adelante sin cumplir los mandamientos de Dios, modificando los mandamientos de Dios y agregando tradiciones humanas, no estamos cumpliendo el amor de Dios. Pero enseguida, cuando Adán y Eva tienen un hijo, después viene otro, Caín y Abel, ¿qué les pasó? Caín mató a Abel, ¿por qué? Por envidia, porque no lo amó, porque no lo respetó, porque no lo cuidó como hermano. Y ahí inmediatamente, desde los orígenes de nuestra Biblia, de los orígenes de nuestra historia como humanos, demostramos que no sabemos cuidar al otro, que no lo respetamos, que lo envidiamos, que generamos de alguna forma u otra rencores y no uniones entre las personas. Y ese es el gran problema de la humanidad. Por eso hay guerra, por eso hay familias divididas, por eso hay padres y madres que se divorcian, por eso hay violencia entre vecinos, por eso hay violencia en todas las partes que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y los cristianos, y Jesús vino con claridad a poner énfasis en este punto de que tenemos que amarnos y respetarnos, como dijo el canal que nosotros vimos, no le causemos sufrimiento a las personas que nos rodean para poder cumplir el mandamiento esencial que es amar. Y podríamos ir más allá, y como vamos a ir viendo en este video, como otros grandes hermanos, el hermano Pablo López de la iglesia de Manga manifestó en uno de los videos que lo vamos a ir viendo, hay que ir más allá, ir avanzando en esa demostración de amor, no causando sufrimiento, y si podemos hacer algo más, mejor. Sigamos avanzando. Los dos grandes mandamientos. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, estamos hablando en el tiempo de Jesús, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle a Jesús diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ya vimos el primero, en parte, todo, en el video anterior, y ahora estamos redondeando el segundo gran mandamiento, que es amar al prójimo. Recuerden los hermanos y hermanas de todas las congregaciones, de todas las iglesias, que fue enfático nuestro amado Señor cuando nos explica que no tenemos que tener divisiones en la iglesia, que no tenemos que tener problemas entre hermanos, que tenemos que resolverlo. Porque el mismo Jesús comparó la pelea o los problemas entre hermanos a que fuéramos homicidas, a que fuéramos culpables del pecado de ser homicidas, de haber matado a otra persona. ¿Les parece mucho lo que estoy manifestando? No. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 22 al 25. Acá veo dos traducciones para que vean ustedes, donde habla de que cuando un hermano le dice a otro raca, por ejemplo, estúpido, es raca en arameo, o fatuo, o le dice insensato, estamos expuestos de alguna forma u otra a los castigos de Dios. Jesús lo manifestó, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En la nueva versión internacional dice, pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Hermanos, hermanas, gente de YouTube. Si están yendo a una iglesia y hay este tipo de problema y lo tenés tú con otra persona, trata de resolverlo siempre. Y de ninguna manera pienses tú cuando estás enojado con otro insultar al hermano o manifestarle a otra persona un insulto respecto de ese hermano u otro. Puede que el hermano tenga algún inconveniente, algún problema, pero hablando se pueden solucionar las situaciones. Y si no pueden hablarlo cara a cara, lo hablan los ancianos de la iglesia para que traten de resolver ese asunto y lo manifiestan. O si tienen un problema en pareja, la pareja tiene el problema y son hermanos, lo manifiestan con los ancianos para poder solucionarlo. Siempre pidan oración, tratan de buscar la vuelta para que el enemigo, el diablo, el cual es padre de toda mentira y también es padre de todo mal acá en la tierra, donde lo que busca es la división, la contienda, la separación de las personas con Dios y del amor de las personas entre sí, tratemos de solucionar los problemas porque es el consejo fundamental de cada uno de todos los cristianos. Cuando Jesús manifestó amar al prójimo como a ti mismo, sale una pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo de cada uno? ¿A quién hay que amar tanto como nos amamos a nosotros mismos? Y acá el tema de amarnos a nosotros mismos, una persona puede ser humilde y decir, mirá, yo no soy, se le llama narcisista, yo no soy narcisista, no es que me ame tanto así, que me paso mirando, no. El amor es también en relación al cuidarse a sí mismo, donde uno busca tener de alguna forma u otra el sustento y el abrigo y los cuidados y los cariños que uno piensa que se merece. Por ejemplo, el respeto, que tenga las comodidades, el conocimiento, la vida eterna. Si una persona ama, por ejemplo, a una madre o un hermano y no le habla de Dios, porque vos sabés que la esencia de la vida eterna es creer en Jesucristo y reconocer que somos pecadores y reconocer que Jesús murió en la cruz por nosotros. Y con eso sabemos que vamos a tener una eternidad en el cielo. ¿Cómo vos decís que amás a un pariente si no le hablas de esto, sabiendo que le depara el infierno por toda una eternidad? Por lo menos alguna vez hay que intentar tratar de explicarle por amor a él para que no se pierda y cambie su postura por más malo que sea, porque manifestando esto cambiarás tu forma de ser y se transformará de oscuridad a luz. Y es toda una cadena espectacular. Pero en esencia, ¿quién es el prójimo? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: está escrito, ¿cómo leéis? Y aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, le contestó Jesús. Eso lo vemos en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Pero, como dijo nuestro queridísimo hermano Pablo López, habiendo quedado en offside adelante de todo el mundo, siendo él un experto, y que Jesús le haya contado algo tan importante, con algo tan claro, él le dijo, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿quién es mi prójimo? En base a eso, vamos a tratar de entender qué significa la palabra prójimo. Y la palabra prójimo, rea, en hebreo, significa asociado, más o menos íntimo, amigo, amistad, cercano, compañero, jornalero, prójimo, vecino. En griego, plesión significa, por ejemplo, lo mismo, prójimo, junto, cerca, como sustantivo, vecino, es decir, compañero, como hombre, paisano, cristiano, amigo. Eso es lo que se entiende como prójimo. Por ejemplo, el Bacari, un estimadísimo youtuber, que ya lo hemos mencionado varias veces, un Bacari suelto en Israel, en YouTube, lo pueden ver los canales, él tiene una concepción que la palabra rea, en hebreo, prójimo, no significa tu vecino, sino amigo muy próximo, que el prójimo es el mejor amigo que uno tiene, dice, es mi visión particular. Y después, en ese video, que es el video que habla acerca de que probablemente creen encontrar el templo de Melquisedec allá en Israel, él mismo le dice, pero va un poquito más allá, porque cuando habla, ama al extranjero que está en tu tierra, como a ti mismo también, no solo al mejor amigo. Vamos a escuchar esa charla y van a ver. Por lo que el otro le dice, le comenta lo del Levítico 19:34, dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo, el Eterno, vuestro Dios. Eso está en Levítico 19:34. Vamos a ver esta charla y van a ver lo que les quiero explicar. Y al prójimo como Ve'aftale reajá kamoja. Eso es lo que estamos hablando de... Aunque yo siempre digo, no voy a abrir el debate ahora, pero reajá, rea en hebreo significa amistad, no significa prójimo. Entonces lo que yo entiendo por ese versículo, que estoy equivocado, estoy seguro, porque no puedo ir en contra de todo el mundo, pero de acuerdo, literalmente el precepto ese dice, el de Rabbi Akiva, amarás a tu amigo del alma como te amas a ti mismo. Y a mí me suena más lógico, pero yo sé que no tengo razón. No, puede que sí, pero justo un poco antes, un poco después, también habla de amar al gentil. Sí. Como a ti mismo, amar al gentil, ¿por qué? Y dice, ¿por qué? Porque fuisteis extranjeros en tierra, Egipto. en tierra Entonces, extraña. los comentaristas dicen que amar al gentil es amar al gentil que se convierte, algunos de los comentaristas. Es al ger tov, Sí. ¿vale? Que hay que amarlo más. Pero incluso. al compararlos, si continúas en el versículo, al compararlo porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto, Ajá. lo hace eso más amplio. Lo hace eso más amplio. Por lo tanto, el prójimo, si bien uno lo puede entender en el hebreo real, el mejor amigo, también está relacionado con alguien más, no solo con el amigo, sino con el que rodea y aún al desconocido, en el caso del extranjero. Pero Jesús fue más claro, no habló del mejor amigo Jesús, y establece la famosa parábola del buen samaritano, donde él dice, ¿quién fue el prójimo para el samaritano que había caído? Les voy a leer la historia, ya la deben de conocer, es muy conocida, y después voy a manifestar las palabras de Pablo de la iglesia de Manga en relación a eso. Respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: «Cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí». Ahora bien, ¿cuál de los 3
te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos. El que mostró compasión. Así es. Ahora ve y haz lo mismo. En este caso, vemos, hermanos y hermanas, gente de YouTube, que el prójimo vendría a ser esa persona que cuidó de esa persona que estaba tirada en el piso. Fue movido a misericordia. Y de ahí vienen los verbos de la misericordia que habló Pablo, que vamos a ver en el próximo video. Tenemos que de alguna forma u otra tratar de tener compasión de las personas, tratar de tener amor para con las personas, para que de alguna forma u otra podamos nosotros tener ese vínculo de amor. Hay una canción muy bonita, muy linda, vamos a ver si YouTube me la deja poner y no me la saca por copyright. Está en el canal de YouTube Balibán. Se llama La palabra del buen samaritano. Vamos a escuchar la canción y miren qué lindo, en relación a la parábola que nosotros escuchamos recién. Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharlo aunque oyó muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy malherido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acerca un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo lo encuentro, el levita apresura el paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Acertó a pasar un samaritano, que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano se compadeció, le tendió la mano, curó sus heridas con aceite y vino. Con mucho cuidado lo subió al pollino, en una posada del pueblo vecino lo dejó encargado y siguió su camino. Díganme quién fue el prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue el levita, ¿cuál fue más humano? Balibán.com, lo pueden ver, véanlo en YouTube, es muy lindo. Muy linda canción, muy pegajosa, muy linda y buena reflexión. ¿Quién es el samaritano? ¿El que se preocupó o el que no? ¿El sacerdote, el que tenía las galas de ser, el que hablaba con Dios directo, o un desconocido? Dios ve todo, Dios observa todo y sabe las cosas que nosotros hacemos. La palabra griega original traducida como amor o samaritano o prójimo a nuestro idioma va más allá de tener sentimientos cálidos y tiernos hacia alguien o hacia nosotros mismos. Sugiere acción, sugiere el tener benevolencia, hacia tener en cuenta su bienestar, no darle sufrimiento y ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Ojo que acá este samaritano había sido puesto en desventaja personal y física por causa de un hurto, de un robo, de una acción violenta hacia él. Entonces, en ese caso, una persona puede ayudar. Hay un libro que se llama, yo voy a decir, está por acá, hermanos y hermanas, gente de YouTube, este que está acá, se llama Una vida sin límites y es de Nick Vujicic. Este libro es de un señor que no tiene manos, no tiene piernas, tiene solo un piecito ahí chiquitito y escribió este libro que está maravilloso. Agradezco a Valeria de la iglesia de Barros Blancos, que en su momento me lo regaló y me hizo una muy linda dedicatoria. A ver si la pueden ver por acá. Ahí está, una muy linda dedicatoria. Familia Lordoy. Valeria y obviamente Gabriel y las hijas Belén y Vicky, que me hicieron llegar este libro. Y en una de las partes me acordé cuando estaban analizando y llevando adelante esta diapositiva para este video, donde se habla de situaciones de problemas, de conflicto, de dolor. En una de las partes de este libro manifiesta, ¿no? A ver si lo puedo encontrar. En uno de los viajes, él manifiesta que le pregunta cómo puede Dios permitir que aparezcan determinadas cuestiones de sufrimiento hacia las personas. Hablo de terremotos, guerras, inundaciones, etcétera, etcétera. Miren lo que dice acá. Las tragedias ocurren a pesar de las oraciones y de nuestra fe. Incluso a la mejor gente, la que tiene los corazones más puros, a veces sufre pérdidas terribles y mucho dolor.
Los recientes terremotos mortales que tuvieron lugar en Haití, Chile, México, China, son muestra de que el sufrimiento y las tragedias ocurren todos los días. Miles de personas murieron en esas catástrofes. Sus esperanzas y sueños perecieron con ella. Muchas madres perdieron a sus niños y muchos niños a sus madres. ¿Cómo es posible mantener la fe en medio de tal sufrimiento? Una de las cosas que me permiten mantener mi fortaleza cuando escucho sobre estas tremendas calamidades es el hecho de que invariablemente producen una cantidad increíble de cariño de parte de otros seres humanos. Justo cuando te preguntabas por qué la gente manifiesta la fe en medio de tal sufrimiento, cientos de generosos voluntarios llegaron a estas regiones, estudiantes, médicos, ingenieros y otros rescatistas y constructores brindaron algo de sí y de sus talentos para ayudar a los sobrevivientes. Y ahí tenés la respuesta que a veces pasa en la vida. ¿Por qué ocurren estas desgracias? ¿No será que Dios nos pone a nosotros para demostrar el amor que tenemos nosotros, para demostrar la luz que nosotros tenemos y ayudar a esas personas que están siendo desvalidas? Como manifesté en Manga en una de las reuniones de oraciones que hablé con algunos hermanos allá en particular, y les mando un saludo también a los hermanos de la iglesia de Manga, cuando me manifestó de una hermana que también le había pasado lo mismo que el samaritano, había salido de la iglesia y la agarraron en la esquina y le pegaron y le robaron la poca plata que tenía y quedó en cama. Y bueno, y ahí está el amor de nosotros los cristianos, el de ir a la casa, el de ayudarla, tratar de servirle un vaso de agua, preguntarle si necesita algo, llevarle algo, pasar un momento con ella, charlar y demostrarle que los cristianos en esencia estamos unidos en las buenas y en las malas. Y lo mismo que en las tragedias que le pasan a la tierra. La gente que falleció pasó para mejor vida. Si eran cristianos, están directamente con Dios. Lo que nosotros quedamos acá es donde tenemos que demostrar en acción y en la práctica lo que nos pide la Biblia para con el prójimo. De cuidarlo, de protegerlo y de no hacerle daño. Y si podemos ayudarlo, genial, mejor. Esa es la gran enseñanza. Por eso me recuerdo de este libro que me lo regaló Valeria, muchas gracias, y de estas palabras en relación a la parábola del samaritano. En nuestro pasaje de Mateo, Jesús hace referencia a dos versículos del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:5, que lo están viendo, y Levítico 19:18, lo están viendo. Basado en el significado de prójimo, en Levítico, la audiencia de Jesús hubiera definido prójimo como cualquier paisano israelita o un residente extranjero que fue recibido, dado la bienvenida y que estuviera viviendo dentro de la comunidad. Sin embargo, a través de su historia, el buen samaritano, Lucas 10:29-30, Jesús expande la definición a cualquiera que necesite nuestra ayuda. Jesús ilustra un amor más extravagante del que era requerido en el Antiguo Testamento y nos pide demostrarlo. Y acá, para profundizar, para ahondar más en materia de quién es el prójimo, nuestro queridísimo hermano Pablo López, que ya lo vimos acá en el video del canal cuando fuimos al campamento en Mercedes, reunión de hombres o reunión de varones, en el cual fue mi hijo Gabriel y pasamos unos momentos muy lindos entre hermanos. Él manifiesta los verbos de la misericordia en relación a la palabra. Vamos a escucharlo, que está muy bueno como él manifestó las acciones de que los cristianos tenemos que actuar en relación a ese punto. Y el primer verbo que quiero pensar es en acercarse. La misericordia se acerca. La misericordia se acerca. No se puede usar la misericordia o hacer misericordia con alguien que necesita ayuda desde lejos. Hay que involucrarse, hay que acercarse. Tiene que haber un involucramiento personal para venir al lado del necesitado y para poder hacer algo al respecto. Y lo que vemos acá es que el primer paso es identificar la necesidad, ¿no? Así que hay que estar atento a lo que está a nuestro alrededor. Hay que tener una visión aguda y una sensibilidad para reconocer la necesidad en el prójimo. A veces no es solamente una necesidad desde el punto de vista material, no solo carencias económicas, a veces pueden ser situaciones de enfermedad, pero también pueden ser cosas que están pasando a nivel de las emociones o de necesidades espirituales, ¿no? Y el que tiene que hacer misericordia, el que quiere hacer misericordia, tiene que estar atento a esa necesidad para identificarlo.
Ahora, la misericordia no se queda en la lástima, no se queda en la pena, sino que hace algo más. Y algo más en un aspecto práctico y tangible, ¿no? Así que el primer verbo es la misericordia se acerca. El segundo es la misericordia alivia. Dice la Escritura que aquel samaritano vio al que estaba herido, se acercó y después vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Y se lo llevó con él al mesón, al albergue. Y me gustaba esta palabra aliviar, ¿no? Porque a veces cuando uno ve la necesidad a su alrededor, ¿no? Y ve tanta gente con tantos problemas y sufriendo diferentes cosas, uno enseguida piensa qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para solucionar los problemas de la gente? Y a veces no tenemos la capacidad, ni los recursos, ni la fuerza, ni la inteligencia para solucionar los problemas completamente. Pero seguramente algo podemos hacer para aliviarlos, ¿no? Aliviar significa aligerar, ¿no? Hacer menos pesada una carga o disminuir el dolor. Y esto me habla de una tercera cosa, que también aliviar implica acompañar un proceso. No es solamente una ayuda puntual en un momento específico, sino que implica que sigamos preocupados o ayudando a la persona por un tiempo más. No sé si esto es aplicable en todos los casos, capaz que no siempre, pero a mí me hizo pensar en que esta actitud desbloquea un nuevo nivel de la misericordia, como dicen los gurises, ¿no? Porque no solamente es dar una moneda a alguien que nos pide o alguna cosa puntual, sino seguir un proceso de restauración. Este hombre llevó al herido, lo tuvo en el mesón, lo cuidó unos días y después, como vamos a ver, siguió cuidando de él hasta que se recuperara completamente. Así que el primer verbo es acercarse, el segundo es aliviar, el tercer verbo es pagar. La misericordia paga, misericordia paga. No es solamente invertir tiempo, perder comodidades, asumir riesgos, ¿no? Agregar cargas emocionales a nuestras propias preocupaciones de todos nosotros, ¿no? Sino también la palabra nos enseña que hacer misericordia tiene un costo económico. Dice el texto, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuánta plata tendría el samaritano? ¿Sería un hombre acaudalado que se daba estos lujos? No lo sabemos, porque la Biblia no lo dice. Y creo que no lo sabemos porque el Señor no quería dejar esa excusa disponible para nosotros, ¿eh? Es cierto que hacer misericordia está condicionado por las cosas que el Señor nos da a nosotros, ¿no? Los recursos que tenemos pueden ponernos un límite a lo que podamos hacer por otros. Pero saben que la Biblia siempre nos dice que lo importante para Dios no es lo que hagamos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Nadie nos va a juzgar. El Señor no nos va a evaluar por lo que no teníamos, sino por qué hicimos con los que teníamos. Pero el Señor nos desafía a que lo podamos hacer. Como le dijo a aquel hombre, ve y haz tú lo mismo, ¿no? Pero termino con un versículo que nos habla de cuál es el premio de la misericordia. En el Sermón del Monte Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que Dios bendiga su palabra. Teniendo en cuenta esta situación, teniendo en cuenta lo que nos manifestó con claridad nuestro hermano Pablo López, que le mandamos saludos nuevamente, vamos a ver en la práctica lo que nuestro Señor Jesucristo quiere para con nosotros en relación a las personas que nos rodean, a los hermanos, a los desconocidos, a los extranjeros, a la familia, para ver en esencia lo que estamos manifestando teóricamente ahora en la práctica según nuestro querido y amado Señor Jesús, nuestro Salvador. Que Él dice, al que te pida, dale. Como en la iglesia de Manga le pedí la otra vez un PowerPoint relacionado con los versículos de la Biblia y el hermano me lo alcanzó, a pesar de que a él le había dado mucho trabajo hacer un PowerPoint demostrando los versículos de la Biblia desde la primera parte, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sin ningún tipo de problema fue y me lo dio para que yo lo ponga a disposición o acá en el canal o en la iglesia, donde quiera. Entonces, teniendo en cuenta eso, si alguien nos pide, por ejemplo, me gustaría que me comentaras o me dijeras tal cosa,
y vos lo sabes, tenés que manifestarlo a una persona u otra. Decime la verdad, ¿qué es lo que están diciendo de mí? Decime la verdad, ¿qué es lo que pasó acá? Decime la verdad, esto y lo otro. Y nosotros no podemos mentir, tenemos que manifestar y dar las cuestiones que nos pidan a nosotros. El que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Y acá vamos más allá del amor al prójimo. ¿Vieron? Amar a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Ya hemos hablado de esto en el canal. Si hay alguien que te hace tanto mal a vos, si hay alguien que te odia, ora por esa persona. No le desees mal. Ora para que cambie, para que se transforme en cristiano o en cristiana. Porque si esa persona es cristiano o cristiana, ya no va a odiar más, no te va a odiar más a vos. No te va a querer hacer mal. Por eso es importante orar para esa persona, para que Dios escuche nuestro pedido por esa persona y cambie. Si bien a veces nos hacen tanto daño, es necesario a veces pedirle a Dios, Dios, por favor, te pido por esa persona para que vea la luz y no sea tan malo conmigo, o contigo, o con él, o con ella. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, decía a los que maldicen, porque si ellos se transforman y cambian su forma de ser, y pasan de ser odio a ser amor, bueno, ganaste a un hermano, ganaste a un enemigo como hermano y ganaste un alma para Dios. Y eso es espectacular y maravilloso. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Práctica absoluta para todos los cristianos que tenemos que llevar adelante. Si no podemos hacer esto, pedimos a Dios ayuda para que nos dé el querer como el hacer, porque en la Biblia dice, si no pueden, Dios da el querer como el hacer, la voluntad de cada uno. En Mateo capítulo 18, 15, 22 manifiesta, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir que el conflicto entre hermanos tiene que ser resuelto sí o sí. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Se acuerdan que le dijo cuando manifestamos hoy, aquel que le diga necio, fatuo, aquel que insulte a un hermano, es como si fuera un homicida? Es como si cometiera el delito de homicidio. Acá lo manifiesta. El que odia a su hermano o se enoja con su hermano, es como si fuera un homicidio, es como si vos hubieras matado a una persona, es como el pecado de homicidio. Por lo tanto, así de severo es el conflicto entre hermanos y hay que resolverlo. Por lo tanto, no hay que tener esa cuestión, ese problema que el diablo pone en la iglesia o entre hermanos, sino que hay que resolverlo. Y sabés que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, viene una clase magistral de práctica, pero aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener una necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Esto lo dijo el apóstol Juan en la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3. Por lo tanto, si vemos que los hermanos están pasando mal y nosotros no los ayudamos teniendo bienes, en definitiva terminamos siendo como los incrédulos que no creen en Dios y somos hipócritas. Y ahí viene lo que se llama la hipocresía del cristiano. Hay muchos que van a la iglesia, que se sientan, escuchan, se van y hacen su vida como la hace el mundo. Por eso Jesús nos pide que no nos hagamos de las tradiciones mundanas, sino que amemos la palabra de Él, amemos a Dios con todo el corazón y amemos al prójimo, y es haciendo cosas. Si de alguna forma u otra podemos ayudarlo entre la comunidad de la iglesia o en particular de alguna forma u otra, se hace, porque esa es la forma de demostrar que somos cristianos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y el tema del odio al enemigo es lo que habíamos manifestado anteriormente. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a los jovencitas como hermanas y con toda pureza. Es una forma clarísima de respeto y amor que tiene que funcionar plenamente. En 1 de Timoteo capítulo 5 dice: honra a las viudas que en verdad lo son.
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Acá está hablando Pablo a Timoteo en relación a la generosidad, en esencia, con el mundo. Y pone en énfasis lo que todas las películas modernas ponen siempre, la familia por sobre todo. Y la Biblia lo manifiesta con claridad. Si vos tenés una persona viuda o necesitada dentro de tu familia, pero si alguno tiene hijos o nietos, aprenda esto a ser primero piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y lo agradable ante Dios. Porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Con claridad, la familia cristiana tiene que proveerse unos a otros, tiene que ayudarse. Si tenés una madre desvalida, si tenés un hijo con problemas, si tenés una cónyuge con problemas, si tenés un marido con problemas, se tienen que ayudar entre ellos. Son los primeros resortes de solución para poder salir adelante en los problemas de la vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si una persona es cristiana y no ayuda a los suyos, es peor que un incrédulo. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. En 1 Timoteo capítulo 5. Acá, con claridad, lo que le está explicando Pablo a los cristianos en esencia, es que la iglesia tiene, por esencia y por antonomasia, entre la ofrenda que recibe, obviamente, es para mantenimiento de la iglesia y bueno, para ayudar a los más desvalidos dentro de la iglesia. Pero a veces es necesario no generar tanta gente desvalida. Por eso manda a Pablo a trabajar. Cada uno trabaje por su propia fuerza para conseguir su propio pan. Pero si hay realmente personas que no pueden hacer eso, bueno, la iglesia le ayuda. Por eso reitera, si alguno de los hermanos tiene la posibilidad de ayudar adentro de su familia, trabaje y ayude adentro de su familia. Porque así la iglesia se dedica con la ofrenda dada a dar a aquellos que realmente lo necesitan. Por eso manifiesta, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos el que no quiere trabajar que tampoco coma. El cristiano tiene que fomentar una conducta de trabajador o de trabajadora para poder tener sustento, para así poder ayudar a las personas que lo rodean. Por eso, si una persona que está en la calle todos los días mendiga, bueno, la mejor forma de ayudarlo también es darle un trabajo. Y esa persona, si es cristiana, como la propia Biblia lo manifiesta, tenemos que ir a apachurrar y seguir adelante con los oficios y trabajos que Dios nos puso a nosotros para beneficio de la familia y bueno, y ayudar a los que podamos ayudar. Dice, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar nada y que solo se meten en lo que no les importa. Duro Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, 10 a 12. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Más claro, imposible. La religión pura y sin mácula, dice Jacobo en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 27, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Acá con claridad nos piden el amor al prójimo, visitar huérfanos si podemos ir a orfanatos, a un asilo de ancianos, por ejemplo, o visitar a viudos que andan solos para ir a tomar mate, charlar. Es parte y esencia del cristiano. Es parte y esencia de que si sabemos que hay alguna hermana o hermano que no tiene a nadie con quien vivir, que vayamos entre semana a charlar, a pasar un rato, no para ganarle un lugar preponderante en la iglesia, porque no vamos a buscar esa situación. Lo que uno busca es demostrar amor y bueno, recibir amor de parte de esa otra persona y hacerla pasar bien, hacer con los demás como quieren que hagan con nosotros, porque imagínate si vos mañana pasado estás solo en tu vejez, no sería lindo que te vengan a visitar. Bueno, es parte de lo que los cristianos tenemos que hacer. Por lo tanto, Jacobo con claridad manifestó, la verdadera religión en esencia no es ser el sacerdote, el sumo sacerdote, ser el anciano, el obispo, ser el superpastor, tener pastolatría o el supermaestro de sabiduría. Es el actuar con amor entre todos. Me acuerdo cuando la madre de Jacobo se le acercó a Jesucristo con Jacobo y Juan y le dijo, quiero que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Y los demás apóstoles estaban escuchando y empezaron a murmurar entre ellos. Entonces Jesús le dijo, no sabes lo que pides, mujer.
porque eso lo decide Dios. Pero el más grande de ustedes, el más importante de los cristianos, es el que más se entrega a sus prójimos. Y tienen que hacer esto. Y lo llevó aparte y empezó a lavarle los pies a cada uno de los hermanos. Porque el que se humilla entre ustedes es el más grande. Y el que más soberbias tiene sobre ustedes es el más pequeño en el reino de los cielos. Ahí está la esencia de quién es el más importante en la iglesia y en el cristianismo en la tierra fuera de Jesucristo. El más importante seguro que es Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Y nosotros como iglesia tenemos que actuar con amor y entrega y sin ningún tipo de interés, de soberbia, de vanidad, para sacar un provecho de las acciones, sino con amor. Siempre porque Dios está viendo cada una de nuestras acciones. Por eso Él dice, si querés hacer algo, no saques trompeta como los otros, sino hazlo oculto, de forma tranquila. Visitar a huérfanos, visitar ancianos, viudas, ayudar al prójimo, ayudar al que necesita. Que las mujeres respeten a sus maridos. Y acá entramos en otro factor del amor de los cristianos en relación a la convivencia en la familia. Y acá el amor, dice, es un círculo de respeto y amor. Que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo, que es la iglesia. Y pues la iglesia es dócil a Cristo, sean también las mujeres a su marido. La mujer, en esencia, siendo cristiana, si tú sos cristiana, tenés que respetar a tu marido. Es parte del amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tenés a tu marido y le faltás el respeto, lo insultás, adelante de tus hijos o aparte, le hablás mal, no lo tratás con respeto, porque la Biblia le pide que tenga que tener respeto. Y no estoy hablando acá de un patriarcado, no estoy hablando de desigualdades entre hombres y mujeres, estoy hablando de una norma de Dios que está establecida en la Biblia, una norma de nuestro Señor Jesucristo que está establecida en la Biblia. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 24, con claridad, la mujer tiene que respetar al marido. Si bien tiene que haber diálogo, charla entre los dos, obviamente, la Biblia nos pide que la mujer tiene que respetar a su marido como al Señor. En Pedro, otro de las cartas de la Biblia, lo manifestó con claridad. También vuestras mujeres sean respetuosas con vuestros maridos, para que vuestra conducta intachable y rescatada, basada en hechos y no en palabras, conquiste incluso a los más recaídos al mensaje de salvación. Esto es, si en un matrimonio están a los gritos y a las peleas, los vecinos que saben que ustedes van a la iglesia, ¿qué van a llevar adelante el mensaje de salvación si los ven a ustedes peleándose unos contra otros, como si fueran perros salvajes? Por eso, la conducta del marido, la mujer para con el hombre es esencial el de respeto. Y después habla del atavio. No preocupe tanto el adorno exterior, estresándose, mirá, no tengo esto, no tengo lo otro. Peinado llamativo, joyas valiosas, vestido lujoso. Cuanto al interior, en eso tenemos que preocuparnos. El del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu apacible y sereno, que es la auténtica belleza de los ojos de Dios. Así se enjalanaban antaño aquellas santas mujeres que habían puesto su esperanza en Dios, mostrándose respetuosas con sus maridos. Buen ejemplo es el de Sara, que obedecía a Abraham llamándolo de Señor. Vosotros seréis hijas suyas y hacéis lo mismo, si hacéis el bien sin dejaros intimidar por nada. Es decir, que si ustedes tienen que actuar así, no te preocupes porque lo que digan los demás. Al contrario, la gente va a hablar mal si vos actuás mal y faltando el respeto a tu marido. El otro día estaba hojeando una serial que justo estaba viéndola mi señora y mi hija, donde se veía que una serial japonesa era que estaba en Netflix, donde el destrato al marido es cosificar a la persona, vos que hacés abombado, que hacés tonto, que hacés esto, que hacés lo otro, andá, haceme esto, haceme lo otro, y lo despreciaban. Entonces están generando, al igual que las famosas instrucciones mentales y el adoctrinamiento que estamos viviendo hoy en día, de faltar respeto a la familia, está incluido en eso, en demostrarnos que dentro de la familia no haya respeto tanto de la mujer para con el marido. Y no nos quedamos acá, porque voy a decir ahora ya estás como patriarcado, sos un machista. No, estoy diciendo lo que la Biblia manifiesta. A lo cual, si vos, siendo cónyuge, sos cristiana, tenés que someterte como ley, como obediencia, porque así lo establece la Escritura. Y los hombres se quedan así sin nada, tienen el derecho a menospreciar a la mujer, a odiar a la mujer, a faltar el respeto siendo adúlteros, yendo con otras mujeres, teniendo amantes. De ninguna manera. Porque en Pedro, en 1, capítulo 3, dando vuelta a la moneda, que hablamos de que la mujer tiene que respetar al marido, el marido tiene que amar a la mujer en su totalidad, entregándose en absoluto.
Porque dice, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada os estorbe en las oraciones que ustedes hacen. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, el marido no puede faltarle respeto, no puede generarle violencia, no puede pegarle, no puede gritarle, no puede menospreciarla, no puede de ninguna manera ningunear a su esposa, porque también es hija de Dios, porque también es heredera de Dios. Debe tener el debido cuidado, respeto y amor que la propia Biblia establece, porque también así establece Dios que respetemos a nuestras mujeres amándolas, entregándonos por completo para con ellas. Como Cristo se entregó para la iglesia, así nosotros tenemos que entregarnos por completo a la mujer. Maridos, amén a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviera manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así Cristo dio su vida por la iglesia, así los maridos tenemos que amar a nuestras mujeres. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, le da de comer, le trata de buscar que no sufra. Así también nosotros tenemos que hacer con las mujeres para que no sufran. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esta dejará el hombre a su padre y a su madre, y se irá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros también respete a su mujer, ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Otra vez, amor y respeto y amor. Es un círculo, no puede haber amor si no hay respeto, no puede haber respeto si no hay amor. Es un vínculo. Esto se trata en relación a amar al prójimo. Estamos hablando de amar al prójimo. Bueno, ¿qué más prójimo que la cónyuge o el cónyuge que viven y conviven todos los días entre nosotros? Hijos, obedecer y respetar. Estamos en relación a la familia. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Si tú sos un hijo cristiano y tu padre te dice determinadas cosas, tenés que obedecerlo. Es parte del amor de Dios que nos pide para obedecer a nuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar al padre y a la madre es esencial en el amor al prójimo. Por eso es importante ayudar a nuestros padres en sus necesidades, ayudarlos cuando no necesiten tampoco, llamarlos por teléfono, hablar con ellos, acercarse a la casa, compartir un momento, unas charlas, unos mates, como hacemos acá en Uruguay, llevar unas tortas. Es parte del mandamiento, en esencia, de amar a nuestros padres. Y los hijos tienen que obedecerlos. Es una relación ida y vuelta. Si sos hijo, hay que obedecer a los padres. Si sos hijo, tenés que honrar a tus padres. Por más que tus padres se hayan portado mal, si diste lo que pudiste dar a tu padre en tu vida, cuando ellos ya no estén, tú vas a decir, yo di lo que la Biblia me dijo, que era honrarlo y estar con él. Si ellos no quieren estar contigo, bueno, como le dijo una persona a Jesucristo, Jesús le dijo, ven y sígame. Y él dijo, no, voy a enterrar a mi madre o a mi padre y después te sigo. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si la gente dentro de la familia no es cristiana, bueno, que sigan su camino. Si ellos se quieren alejar, que sigan su vida. Si vos, de alguna forma u otra, le podés brindar luz, genial, eso es lo mejor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Esta relación de padre-hijo, hijo-padre, hijos obedezcan, hijos honren, bueno, los padres no tienen que de alguna forma u otra exasperar a los hijos, irritarlos, sino que hay que criarlos en el amor del Señor, en la disciplina del Señor, criándolo y enseñándolo como nosotros tenemos que aprender en la iglesia. Bueno, nosotros, la enseñanza que nosotros tenemos, leyendo la Biblia y la palabra de Dios, tenemos que explicárselo a nuestros hijos. Es una relación de ida y vuelta. No podemos tampoco ser violentos con nuestros hijos, gritándole, humillándole, hablándole mal entre los amigos. Bueno, es una ida y vuelta, ayudarlos, ellos te piden cosas, porque ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, ustedes le van a dar piedra? Eso manifestó Jesucristo. Nosotros tenemos que tener amor fraternal, amor puro, de
Es la esencia de demostrar que tenemos un amor de naturaleza. Por ejemplo, en este video que le voy a mostrar, miren qué tierno. Un perrito cuando tiene a su cachorro, una perrita, un perrito tiene a su cachorro y el dueño lo reta, y la perrita lo protege al perrito chiquito para que el hombre que está retando no le haga nada. Ahí se demuestra un amor de naturaleza. Bueno, ese amor de naturaleza, los cuales la gente malvada no tiene, porque son gente que no tienen amor de naturaleza, amor natural, nosotros sí tenemos que tener para con nuestra familia, para con nuestros hijos. Amar a nuestra madre, amor entre cónyuges, amor entre padre e hijo y amor entre hijo y padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, es parte del amor al prójimo. La familia por sobre todo, porque si no seríamos peor que los incrédulos, ayudándonos económicamente y respetándonos y amándonos en la familia. Esa es la esencia, es lo que nos pide Dios para que de alguna forma u otra tengamos el camino recto para con el Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y volvemos a la relación entre hermanos, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Otra vez, la humildad. Si ven que hay algún hermano que tiene algún conflicto, algún problema, es bueno acercarse a él, llamarlo. Si ven que un hermano se está alejando de la iglesia, llamarlo para que de alguna forma u otra podamos restaurarlo espiritualmente, entendiendo que hay algunos que se creen grandes espirituales. Y si se creen y lo son, eso sería lo espectacular, que los que tienen espiritualidad ayudan a los que no la tienen. Porque de eso se trata el amor y cumplir la ley de Cristo. Es lo que dice acá en Gálatas capítulo 6. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo, que es la ley del amor. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Bueno, fíjense lo que ustedes hicieron en la iglesia por los otros hermanos. No necesariamente el que está llevando adelante la congregación, el anciano, el pastor, sino ustedes entre hermanos. ¿Qué es lo que están haciendo? Búsquenle la vuelta para ayudarse unos a otros. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, esto es Romanos capítulo 12. Si en la propia iglesia hay gente que es albañil, es pintora, es músico, es abogado, es contador, es lo que sea, es lo que sea, bueno, vamos a preferir a los hermanos para solucionar problemas prácticos, las necesidades diarias. Por ejemplo, necesitamos un doctor, vamos a pedir al doctor. Necesitamos un albañil, un herrero, vamos a pedirle a él. Un carpintero, vamos a él. Es un abogado, vamos a él. Es un contador, un escribano, vamos a él. Prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, teniendo esa vocación de ayudarnos. Si viene un día especial en la iglesia, vamos todos a ayudar a que ese día especial se lleve adelante con amor. Gozosos en las esperanzas, sufridos en la tribulación, constantes en las oraciones, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, ir a las casas unos de otros, no para buscar un provecho, sino para disfrutarse unos a otros. Bendecid a los que os persigan, bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Si hay hermanos que están pasando mal, arrímense, vayan, compartan un abrazo, unas lágrimas, estar siempre unidos, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Acá, en una de Timoteo, capítulo 5, nos manifiesta la importancia que tienen los ancianos en la iglesia. Ellos dicen, los ancianos que gobiernan bien el detalle, gobiernan bien, que han tenido por digno de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Cuando hay alguien en la iglesia que está dedicado a predicar, a enseñar y a ser un anciano, a ser un pastor en esencia, tenemos que respetarlo con doble honra, tratarlo bien, no faltarle al respeto, escuchar sus comentarios, escuchar sus consejos, llevar adelante en los mensajes que se nos está diciendo para poder ir creciendo entre todos.
Pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Esto en relación a que cuando hay que ayudar a un anciano que está necesitando o que está llevando adelante la misión de predicar, bueno, es necesario ayudarlo económicamente. Esto es en relación a que, bueno, hay iglesias en esencia que se dedican a pagar a los ancianos un salario determinado. Bueno, en aquellos tiempos, aquellos que se dedicaban a trabajar para el Espíritu, para Dios, recibían un salario. Pablo, por ejemplo, tenía un trabajo particular que cosía carpa y bueno, él decía, para que no digan que yo me quiero abusar de las cosas de la iglesia, de la plata de la iglesia, yo trabajo y bueno, cada uno haga como corresponde. Pero hay iglesias que pagan un salario a los pastores o predicadores o a los ancianos para que lleven su ministerio por completo. Está bien, de alguna forma u otra, está bien. Bueno, si ese anciano o ese pastor dice, no, yo quiero trabajar y ganar mi propio sustento y también dar la palabra, bueno, está bienvenido. Pero no faltemos el respeto a los ancianos que, por ejemplo, se dedican, y bueno, si se dedican, bueno, tienen derecho a cobrar, como manifiesta acá, no pondrá bozal al buey de trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y acá en el honor y el honrar al prójimo como a ti mismo, cuando estamos hablando de un anciano, que los requisitos están establecidos en la Biblia, que es un anciano, un presbítero, es una persona que tiene determinadas características. Le mando un saludo a nuestro queridísimo hermano y anciano Gabriel Elordoy, de la iglesia de Barros Blancos, y como muestro en este video, lo ungieron como anciano públicamente en la iglesia, los hermanos de la iglesia de Espada, y también vinieron gente de Mercedes. Por ejemplo, estuvo el hijo de Ken Russell, en los cuales mando un saludo y un abrazo grande a todos los hermanos. También vinieron de Arrieta, de varias iglesias, los cuales ungieron a nuestro querido hermano Gabriel. Es un anciano en su totalidad. Contra un anciano que está establecido en la iglesia, el cual vela por el interés de la iglesia, el cual se preocupa por los hermanos que están yendo, que se preocupa si un hermano no va, que va a la casa, que llama por teléfono, que de alguna forma u otra expone el amor que predica en la práctica. Bueno, ese anciano en esencia hay que tenerle doble honra. Como dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honra. Bueno, con ellos, en esencia, hay que respetarlos. Si ellos manifiestan algo que en la Biblia está establecido, hay que escucharlos y cumplir lo que ellos dicen. No necesariamente nosotros tenemos que hacer lo que un pastor o un anciano dice, cuando en la Biblia dice que lo que está diciendo el pastor no está correcto. Y ahí nosotros tenemos que de alguna forma u otra lidiar con que si el pastor no dice tal cosa y en la Biblia no está, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso al pastor? A lo que la Biblia dice. Bueno, y ahí está el rol del cristiano y de la iglesia para encajar todas las cosas como corresponde. Recuerden que la congregación, el cuerpo de Cristo, es esto. Y él, que es Jesucristo, mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Porque la iglesia en esencia, además de tener al anciano, tiene un cuerpo en esencia. Un cuerpo que depende uno de otros, a fin que ese cuerpo perfeccione a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia. Hacer que los que van a la iglesia, con sus dones que Dios da, ese grupo de personas que tienen todos esos dones, pastores, profetas, maestros, evangelistas, realicen su misión dentro de la iglesia, ancianos, diáconos, para perfeccionar a sus integrantes para que, sean hombres o mujeres, lleguen a la estatura y la plenitud del conocimiento de Jesucristo. A un varón, a una mujer perfecta, para que seamos iguales a lo que Jesucristo fue acá en la tierra. Y bueno, cuando vayamos a Dios, demostremos que en la práctica hicimos lo que la teoría nos pidió. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que ahí está la persona más importante en la iglesia, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, y por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibirá su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Efesios capítulo 4, 11 y 16. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros,
porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterará, no matará, no hurtará, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor nos genera al prójimo angustia. Eso está en Romanos capítulo 13, versículos 8 y 10. Tan importante todo esto que el gran pedido de nuestro Señor a nuestro Dios, Jesús le dijo al Padre: mas no ruego solamente por estos que los tenían frente, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y mire qué grande oración pidió Dios, Jesús, para con nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has enviado. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 en adelante. Con claridad, hermanos y hermanas, gente de YouTube, el amor y la unión, la humildad de la iglesia va a reflejar la luz del cuerpo de Cristo en la tierra. Porque en esto conocerán que son mis discípulos. Es lo que yo pongo al principio de la presentación del canal. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es un mandamiento antiguo, pero es un mandamiento nuevo, porque Él abolió en su muerte, en su cruz, el yugo que teníamos de cumplir la ley para ir al cielo. Ahora, la salvación, que es por gracia, se suma el nuevo mandamiento de amar a Dios y de amarnos unos a otros. La ley de Cristo se perfecciona en nosotros, no en la letra, sino en las acciones y en el Espíritu Santo que tenemos en nuestros corazones. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por todo. Gracias por su like, gracias por suscribirse, gracias por compartir. Oremos entre todos para que las iglesias tengan estos principios, estas columnas básicas que están sobre la roca que es Cristo. Porque, como dice acá, no permitas que la palabra de Jesús se queden solamente impresas en tu Biblia. Dales alas poniéndolas en acción. Hay almas en tu vida que necesitan de tu cuidado. Considera cómo puedes demostrarles tu preocupación por su bienestar, amándoles y cuidándoles de la manera que tú ya te amas y cuidas de ti misma. Cuando lo hagas, estarás completando la cadena de amor que comenzó cuando Jesús te amó por primera vez, muriendo en la cruz por vos y dándote la salvación. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, gracias por estar ahí. En el próximo video vamos a tratar un tema delicado, que es cuando la gente empieza a modificar estos dos grandes mandamientos. ¿Qué es lo que piensa Dios al respecto? Y después vamos a empezar, si Dios quiere, con el tema de estos orígenes de la Biblia. Vamos a tratar de leer la Biblia de punto a punto, resaltando algunas características y dando detalles de la misma con la característica propia de este canal. Gracias por estar ahí. Si Dios quiere, nos veremos muy pronto.